e-masterclass Estilos de aprendizaje en e-learning. Antes, vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Sabes cómo aprendes mejor? Bien, y estas son las respuestas que nos han dado los participantes. Cuando yo misma lo hago, subrayando, escribiendo, practicando con la práctica, haciendo, investigando y enseñando a través de la narrativa, participando de una manera visual, observando, mediante acciones, actividades grupales, leyendo, escuchando. Estas respuestas nos dieron los participantes en esta masterclass. Y como podemos observar, no todos coinciden en una misma forma de aprender. Y esto tiene una razón de ser. Continuemos. Tiene que ver entonces, podríamos decir, con los estilos de aprendizaje. ¿A qué se refiere entonces con esta forma diferente de aprender? ¿Qué significan los estilos de aprendizaje? Bueno, un estilo de aprendizaje no es otra forma que la manera particular con la que las personas aprendemos. Existen muchos modelos que pretenden analizar las preferencias de aprendizajes individuales. Algunos toman en cuenta la personalidad, otros las emociones, otros la forma de pensar, otros incluso los diferentes estímulos sensoriales para poder adquirir una información. Existen diferentes formas de categorizar los estilos de aprendizaje. Aquí en pantalla vemos una forma de categorizar según dos autores. El modelo BARC se centra en los estímulos sensoriales o formas que tienen de recibir la información los estudiantes. Tienes desde un estilo visual, a través de diagramas, cuadros, colores, textos, escritos y gráficas, mediante el cual se asimila la información de una mejor forma. Un estilo auditivo, donde la música, los audios, debate, discusiones y seminarios, donde se soportan justamente en este principal canal de ingreso de información, se les hace mucho más sencillo retener la misma. Otros, bajo un estilo de lectoescritura, les viene bien aquellas actividades que van orientadas hacia ensayos, hacia los libros, lecturas, bibliografías, toma de notas, que les permite a través de la lectoescritura asimilar la información. Mientras que un estilo kinestésico, a través del cuerpo, adquiere justamente estos aprendizajes. Ejemplo, juego de roles, la actividad misma, la actividad física, los ejemplos, demostraciones y construcciones. Frente a un modelo propuesto por Kolb, que se centra básicamente en un estilo de aprendizaje basado en la forma como se tiene para procesar la información. Apela a una forma compuesta, mucho más compleja, con diferentes entradas y un proceso bastante dinámico y cíclico que veremos a continuación y en el cual nos centraremos en la presente masterclass. Podemos ver aquí esta forma de categorizar el estilo de aprendizaje tiene que ver con la teoría del aprendizaje experiencial también propuesta por Kolb. El modelo Kolb funciona en dos niveles. Un ciclo de 4 etapas, como podemos ver en la imagen, que va desde la experiencia concreta, observación reflexiva, conceptualización abstracta, experimentación activa, y un segundo nivel que tiene que ver con los 4 tipos de estilos de aprendizaje. Los divergentes, que vendría a ser una combinación de la experiencia concreta y la observación reflexiva. El asimilador, que se encuentra entre una observación reflexiva para llegar a una conceptualización abstracta. El convergente se soporta en esta conceptualización abstracta y aprende también a través de la experimentación activa. Y el acomodador, que toma en cuenta la parte activa del hacer y la experiencia concreta a través de las emociones, a través del sentir. ¿Quieres saber cuál es tu estilo de aprendizaje? Bien,
Según esta propuesta, te invito a visitar el siguiente link y poder revisar de una manera bastante práctica y concreta y puedas descubrir tu estilo de aprendizaje. Según tu estilo de aprendizaje, te van a venir bien algunas actividades mejor que otras. Aquí está la página. Es importante mencionar que este test de estilos de aprendizaje online es un test rápido que te va a permitir poder identificar de una manera práctica el estilo que tienes para aprender. Vamos a ver si coincide con lo que tú piensas actualmente. Este test consta de 9 preguntas. Este no es vamos a decir, el cuestionario oficial formal, que también se los vamos a compartir, pero sí nos ayuda mucho para tener una idea de cómo podemos nosotros identificar nuestros estilos de aprendizaje y que se acomode mejor en cuanto a estrategias y herramientas para justamente propiciar el desarrollo de nuevos aprendizajes. Lo único que hay que hacer es priorizar la respuesta arrastrando y poniendo las opciones en el orden que consideres tú mejor acción ante la siguiente pregunta. Y así, cada una de las que se proponen, las vamos a ir ordenando. Luego vemos la puntuación del test. Y nos va a arrojar un resultado, como lo podemos ver acá. ¿Ok? Y también lo bueno que esta página te va a mostrar la definición, las características, estrategias y cuáles vendrían a ser aquellas que son más, de una manera menor, se podría decir. Luego de ello te va a mostrar la descripción de cada estilo para que tengas una idea global. Te muestra las características, las estrategias metodológicas preferidas y cuáles son aquellas con las cuales te cuesta aprender. ¿Sí? Y es que así que tenemos al estilo pragmático, que tiene estas características del acomodador, que es intuitivo, anticipa soluciones, observador, atento a los detalles. ¿Y qué actividades le vienen mejor? Como ven acá, los trabajos grupales, los ejercicios para imaginar. Ellos son muy prácticos, ellos necesitan aprender haciendo, ellos necesitan expresar lo que saben, necesitan que le presentes casuísticas, aprender en base a hechos. Tienes también un estilo reflexivo, ¿no? Que es una forma de aprender convergente, es práctico, necesita transferir lo aprendido, por ejemplo, que le puedas encargar aprender a través de enseñar a otros. Le gusta vivir experiencias nuevas, prefiere las actividades manuales, los proyectos, hacer gráficos, mapas, clasificar información. Luego tenemos el estilo de aprendizaje divergente, a los cuales se les llama también los activos. Ellos son kinestésicos, necesitan aprender a través del movimiento, experimentar, repetir lo aprendido una y otra vez. Se acomoda muy bien a cualquier situación, es flexible. Le vienen bien estrategias metodológicas como la lluvia de ideas, ejercicios de simulación, proponer nuevos enfoques a un problema, predecir resultados, entre otros. Y luego tenemos el estilo de aprendizaje asimilador o también llamado los teóricos. Ellos son más reflexivos, les gusta razonar sobre lo aprendido, son un tanto analíticos, necesitan descomponer el mensaje, necesitan concentrarse y estudiar para entender bien a través de la lógica. Es muy riguroso en su razonamiento y racional, por lo que aquellas estrategias que van orientadas hacia la investigación, hacia tomar apuntes, participar en debates, cuestionar, le vendrían muy bien a este estilo de aprendizaje. Ok, entonces una vez que tú ya tienes tu estilo de aprendizaje, de igual forma conocerás, como ya lo hemos podido ver, cuáles son aquellas estrategias que mejor se dan a tu forma de aprender. Como responsables de los procesos formativos, aplicar un tipo de herramienta como el que acabamos de ver a nuestros estudiantes nos va a ayudar a orientar mejor las acciones a seguir con respecto a sus formas de aprender. Incluso desde nuestro rol
tutorial podemos, a través de los diferentes espacios de comunicación, comunicarnos con ellos a través también de los diferentes canales, a través de las diferentes formas y no necesariamente utilizar una misma forma para todos. En esta adaptación de Peter Honey y Alan Mumford podemos ver que esta categorización de estilos de aprendizaje tiene unas características particulares que ya lo hemos podido ver en el documento anterior y que aquí se muestra a modo de ideas. Como podemos ver, tú te encuentras en una de estas 4 zonas, te vas a poder identificar con claridad con estas características que se muestran. Bien. Y desde el e-learning, ¿cómo podríamos aprovechar los estilos de aprendizaje más allá de nuestro rol tutorial? Primero tenemos que conocer que en el e-learning tenemos una serie de estrategias propias del e-learning que podríamos nosotros considerar desde el diseño de nuestros respectivos cursos. Es así que tenemos un microlearning donde podemos crear, donde podemos producir recursos de aprendizajes de una forma pequeña, pero sin que ésta deje de ser significativa. Recursos de aprendizaje que puedan tener desde la conexión hasta el mismo proceso de evaluación de una duración muy corta. Y mientras el estudiante tenga mayor edad, pues podrías tú ir ampliando los tiempos. Mientras más joven y pequeño es el estudiante o el aprendiz, pues estos microlearning también tienen que ser de menor duración. Un microlearning, por ejemplo, en formato tipo video, podría ser que no dure más de 2-3 minutos para que puedan considerarse como tal. Hay algunos que pueden durar hasta 15 minutos, creo que va a depender mucho en este caso del contenido que se esté desarrollando. Cuando el contenido es muy denso, también es otra variable a tomar en cuenta. Mucho más pequeño hará que se puedan concentrar y ejemplificar estos contenidos y puedan ser asimilados de la mejor manera. Contenidos mucho más sencillos, mucho más prácticos, puedes tomarte más tiempo en la producción, en la duración del recurso en sí. Luego tienes tú, si es que te apoyas en los MOOCs, son cursos, todos estos recursos utilizados como estrategia de learning. Tienes tú los cursos MOOC, que son cursos masivos, abiertos, gratuitos, muchos de ellos abiertos y libres, que permiten justamente ya atender una masa de estudiantes, de participantes, y requiere de un diseño previo muy exacto para poder atender a esta masa. Con mayor razón, estos formatos que se utilizan dentro de un curso de este tipo, dado que el acompañamiento docente va a ser mínimo y quizás contemos con grupos de tutores, dinamizadores, que van de alguna manera de forma masiva a asegurar la consecución de los objetivos formativos propuestos, pues consideran en el diseño formatos multimodales que puedan atender la diversidad también en cuanto a modalidad de aprendizaje. Hemos visto una categorización al inicio que hablaba de un aprendizaje más visual, auditivo, kinestésico, de lectura-escritura, pues que tú puedas diseñar tus cursos, incluso sean microlearning, considerando este aspecto multimodal, ya de alguna manera atender la diversidad que pudiera existir en tu grupo de estudiantes. La gamificación es otra estrategia de e-learning, la cual a través de elementos de juego puedas tú diseñar tu estrategia, tu recurso de aprendizaje o todo el programa para que puedan nuestros estudiantes desde el inicio sentir conexión con la propuesta. Esta conexión tiene que ser significativa en la medida que tú logres conectar con tu audiencia, con sus propios intereses y sus necesidades. Y a través de elementos como los puntos, las recompensas, las rutas, vendrías tú a utilizar elementos de juego dentro del diseño gamificado que deseas darle a la instrucción. Un blended learning como otra estrategia que combina actividades presenciales o actividades en vivo con actividades
asíncronas o a distancias o virtuales. Un live learning, ya estamos hablando de un aprendizaje en vivo, y mucho de esto hemos practicado a través de herramientas de videoconferencia que nos permitan justamente interactuar con nuestros participantes. Dado que es en vivo, el diseño de la estrategia y dinámica tiene que buscar también atender esta diversidad de estilos de aprendizaje que pueden tener tus estudiantes, tu grupo de estudiantes. Y el social learning, que es un aprendizaje social y que les vendría bien a aquellos aprendices que lo hacen de una manera y el social learning le viene bien para aquellos estudiantes que aprenden en grupo, que aprenden de una manera activa, interactuando unos con otros, a diferencia de aquellos que prefieren estudiar y aprender por sí solos. Bueno, conociendo estas estrategias se aterrizan de manera concreta a través de actividades. Y estas actividades podrían ser, aquí como vemos en pantalla, según los estilos de aprendizaje, elegir las actividades e-learning que sean mucho más convenientes. Por lo general, y porque a veces solamente pensamos en lo que se nos es mucho más práctico, solemos diseñar actividades que van siendo bastante dirigidas, bastante direccionales, unidireccionales, cuando cuando deberíamos de considerar los otros estilos también, ¿no? Y no solamente un asimilador, donde se soporta justamente estas estrategias en una teoría conductista. Las conferencias, las lecturas, los informes, el trabajo de investigación, estos son muy buenos, pero solamente estamos atendiendo un tipo de estilo de aprendizaje que vendría a ser el asimilador, ¿no? Aquellos que son más teóricos en su aprendizaje, que van desde una conceptualización abstracta. Necesitan ellos observar de forma reflexiva para poder entender de qué trata esta información que están recibiendo. Si nos quedamos aquí, no estamos atendiendo las otras tres formas de aprender que tienen nuestros participantes. Otro grupo de actividades vendría a ser las constructivistas. Estas se encuentran orientadas a la tarea. Estos son para los aprendices que son más reflexivos, pero que no se quedan en la reflexión como el asimilador, sino que ellos necesitan experimentar de manera activa lo aprendido. No se queden en leer, mientras el teórico necesita leer un manual para aprender cómo funciona la computadora, el reflexivo lo lee y necesita aplicar lo aprendido. El constructivista está orientado a la tarea. Necesita analizar la lectura, crear gráficos, demostrar, y los laboratorios aquí en este caso vendrían muy bien. Workshops también, incluso para poder aplicar lo aprendido si es que estamos hablando de actividades online. El estilo divergente son los activos, pero no se queden los activos. Ellos necesitan pasar a una observación reflexiva para terminar de afianzar este conocimiento. Aquí vienen las actividades cognitivas que están orientadas a las personas. Unas actividades del tipo lluvia de ideas, de un storytelling, un diálogo, debates. Ellos necesitan trabajar, crear algo, conectar con lo que tú deseas impartir a través de la emoción. Por eso se menciona un storytelling como una de las actividades que puede trabajar muy bien con los estilos de los aprendices que tienen un estilo divergente, que son más activos, pero que necesitan aterrizar toda esa acción en una observación más reflexiva. Y finalmente tenemos al acomodador o los pragmáticos. Ellos van desde esta experiencia concreta, a la experimentación activa. No se quedan en la experiencia concreta. El divergente pasa a la observación reflexiva y los pragmáticos pasan a la experimentación activa. Es decir, tienen una experiencia concreta y luego de tener esta experiencia lo aplican en un contexto diferente.
Aquí tenemos actividades que van más orientadas al aprendizaje social. Ellos son muy buenos para trabajar en grupo. Orientados a la acción, tenemos simulaciones, trabajo en grupo, como les mencionaba, los debates, las prácticas, los workshops, no se quedan solamente en una experiencia concreta o dirigida, necesitan extrapolar estas acciones para poder afianzar sus conocimientos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer desde nuestro rol de docente, y siendo solo tutores, con mayor razón, tener que conocer en qué grupo de estudiantes contamos. Y si no tenemos esta posibilidad de conocer con anticipación y planificar nuestras acciones formativas en relación al grupo que vamos a contar, pues nos va a tocar diseñar nuestras propuestas, nuestros programas e-learning, considerando por lo menos estos 4 grandes estilos de aprendizaje y recursos que vayan orientados a lo multimodal, para anticiparnos a través de estas estrategias implantadas y evidenciadas a través de las actividades propuestas, que estamos atendiendo las diferentes formas que yo coloque, y eso es lo que no se suele hacer, no se puede hacer en un formato presencial, donde ya hay una secuencia predefinida con la cual se desarrolla la sesión de clase. Es un poco más difícil poder atender las 4 formas de aprender, sus 4 caminos para aprender, pero en una modalidad virtual tú puedes dejar todos estos recursos que atienden estas diferentes formas para que el estudiante elija por dónde empezar, elija su propio camino de aprendizaje, su propia ruta de aprendizaje. El que desee empezar por una lectura, el que desee empezar por la parte visual o un audio como fuente de información, el que necesita observar, reflexionar a través de una pregunta, a través de un foro, o el que necesita ir de frente a la práctica a través de una guía, o simplemente practicar ya lo aprendido en un contexto real. Propon por lo menos estas 4 actividades mínimas y dejar en la libertad del aprendiz elegir por dónde empezar para que pueda construir sus propios aprendizajes. Será clave para el éxito de tus programas e-learning. Les presentamos un tema adicional en los cuales podremos decir que se van a ir todas estas propuestas formativas orientando con ayuda de la tecnología, con ayuda de la inteligencia artificial, con ayuda del manejo de la Big Data. En estas tendencias, ¿qué nos trae el aprendizaje adaptativo? Y aquí les compartimos una imagen de Aula Planeta, donde podemos ver con claridad, en la parte superior tenemos las acciones de los profesores y en la parte inferior de los alumnos. Veamos el journey del alumno, ¿ok? El alumno realiza actividades, ¿cierto? Y una vez que realiza las actividades que tú has propuesto, esto se envía a la plataforma. Luego la plataforma te va a informar si hay errores o no. Y el alumno lo que hace es reflexionar sobre estos errores y las estrategias de solución. Luego de eso se proponen actividades adaptadas, las realiza, se envían estos datos y se genera un itinerario de aprendizaje para avanzar y consolidar los conocimientos. Ahora, ¿qué dices tú? No necesitamos desde el otro lado de un maestro o maestra que puedan ir orientando esto. La máquina va a reemplazar a la persona en cuanto a este acompañamiento formativo. Veamos arriba. Tenemos a los profesores en naranja, el journey que realizan frente al del alumno. ¿Quién prepara la clase? ¿Quién presenta el tema y asigna las actividades? ¿Quién diseñó el curso? No lo hizo la máquina sola, lo hizo el especialista, en este caso los profesores. ¿Quién le brinda el feedback? Un feedback cerrado lo puede hacer la máquina, pero un feedback a través de detalle que presenta las dificultades, las fortalezas, que tome en cuenta todos estos aspectos, lo hará un profesor, o en este caso un docente, un facilitador desde el rol tutorial. E incluso si no hay un docente y este es un curso diseñado de manera autónoma, el equipo de acompañamiento, de dinamizadores, de monitores, de tutores, harán este feedback que le permita al alumno seguir avanzando en su proceso. Pero miren si se dan cuenta, cómo interactúa con estas 2 líneas paralelas la tecnología, pues a través de un sistema de aprendizaje adaptativo, el Big Data,
que analiza y procesa datos del alumno y desempeños. ¿Para qué? Para ir acompañando este proceso que el alumno va realizando y ayudar en la toma de decisiones del avance individual de cada alumno a los responsables del acompañamiento y seguimiento, para poder posteriormente obtener los resultados y evaluar la situación final del alumno. Este itinerario de aprendizaje que va siguiendo el alumno va siendo registrado en este sistema, y el sistema va a permitir no mostrarle al alumno, considerando sus estilos de aprendizaje, todas las opciones o el universo de opciones, sino que el sistema de aprendizaje adaptativo ya le presenta al alumno las opciones que mejor se acomodan a su estilo de aprendizaje. Eso recibe el nombre de Machine Learning, cuando la máquina aprende. Cuando la máquina aprende cuáles son esas preferencias, esos estilos que ya intuitivamente va demostrando el alumno a través de sus acciones, entonces el sistema va mostrando aquello que mejor se acomoda para futuros itinerarios, y de esta manera apoya el rol de facilitador de los maestros en cuanto al proceso de aprendizaje. Conclusiones. Decimos finalmente que para asegurar el éxito de nuestros programas formativos, y más aún si estos están en un formato e-learning, debemos partir del conocimiento de nuestros estudiantes. Y si no tenemos la oportunidad de conocer y evaluar su perfil, evaluar su estilo, pues tenemos que hacer un ejercicio previo, perfilando, mapeando y empatizando incluso cuáles son justamente estos intereses, para diseñar un curso e-learning que realmente pueda atender las diferentes necesidades de ellos y lograr aprendizajes mucho más significativos, y asimismo un acompañamiento tutorial efectivo.